Bueno, pues buenos días de nueva cuenta. Vamos a retomar la exposición en el punto donde la dejamos ayer, como lo habíamos comentado. Vamos a revisar entonces algunas cuestiones adicionales sobre la regulación aplicable a las agrupaciones políticas nacionales, algunas cuestiones aplicables también a los partidos políticos, la regulación aplicable a los partidos políticos, sobre todo relacionada con la vida interna de los partidos políticos, en atención a que, pues bueno, una de las figuras más significativas, más importantes de los partidos políticos es la propia militancia. Si no hubiera ciudadanos que desean afiliarse a los partidos políticos, pues estos no podrían existir. Entonces vamos a revisar esos aspectos sobre todo y al final, como les había dicho, vamos a comentar algunos casos en donde se ha puesto a consideración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación algunas problemáticas que se han generado al interior de los partidos políticos, solamente como para ilustrar parte de lo que estamos comentando. Entonces, bueno, les voy a compartir la presentación. Las recomendaciones son las de siempre. Si alguien desea hacer alguna intervención a lo largo de la exposición, por favor, pues no necesita más que solicitarme el uso de la voz y lo escuchamos. Esto en cualquier momento, con independencia de que yo haga alguna pausa como para abrir el espacio de interlocución. Y también a quien le interese la presentación, como en otras ocasiones, pues se las ofrezco, la pongo a su disposición, aunque sea como material de consulta de referencia, y para ello no tendrían más que pedirme las láminas por correo electrónico, si son tan amables. Bueno, esta parte la vimos ayer, la definición de agrupaciones políticas nacionales. No hay una base constitucional, es decir, no se menciona en la Constitución a las agrupaciones políticas, como sí sucede con los partidos, pero a la luz justamente del contenido que estamos discutiendo, el derecho a la asociación, el derecho a la reunión, pero sobre todo el derecho de asociación, bueno, pues las agrupaciones políticas nacionales tienen relevancia, ¿no? Pudiésemos considerar como base constitucional de estas figuras, pues los contenidos que revisábamos ayer, el artículo 9, el artículo 35, el artículo 41. Bueno, esta parte también la revisamos el día de ayer. Los acuerdos que se pueden suscribir entre agrupaciones políticas nacionales y partidos políticos, sobre todo en el marco de un proceso electoral, lo cual hace posible que los partidos políticos eventualmente postulen candidaturas de personas que integran las agrupaciones políticas nacionales, eh, que se pueden sumar las agrupaciones políticas nacionales a las actividades de campaña de los partidos políticos, que hay obligaciones que adquieren las agrupaciones políticas nacionales en términos de fiscalización. Comentábamos que, bueno, las agrupaciones no reciben financiamiento público, pero están obligadas a presentar informes a la autoridad administrativa electoral, es decir, al INE, para dar cuenta de dónde provienen sus fuentes de financiamiento y cómo se ejercen estos recursos. Y aquí quisiera retomar la intervención del día de ayer de nuestra compañera Minerva Rangel, quien planteaba esta inquietud sobre si existe un tope de gastos de campaña para las agrupaciones políticas nacionales. Bueno, ayer revisé el reglamento de fiscalización del INE y pues no hay un tope para las agrupaciones políticas nacionales. Hay alguna disposición que, bueno, la verdad no tuve la precaución de tener a la mano el reglamento para señalar la referencia concreta, pero bueno, lo que se señala en el reglamento es que cuando se rebasa un determinado límite de financiamiento, privado, por supuesto, el INE la agrupación política está obligada a asumir alguna política adicional en términos de contabilidad, pero nada más. Déjenme ver si rápidamente puedo identificar la referencia para que no se quede así en el aire y ahorita continuamos. Mientras esto ocurre, aprovecho para comentar que, bueno, tiene sentido que no se señalen topes de gastos de campaña para las agrupaciones políticas nacionales, sobre todo por dos cuestiones. Una es que em, bueno, las agrupaciones políticas, como lo hemos señalado, no
son equivalentes a los partidos políticos, con todo y que pueden tener algunas, algunos puntos de coincidencia, pues tienen funciones distintas. Y además, en segundo lugar, me parece que tiene mucho sentido que no haya topes de gastos de campaña para las APNs, porque en realidad los topes de gastos de campaña no se establecen para los partidos políticos, sino más bien para el tipo de elección, es decir, se establece un tope de gastos de campaña para la elección de diputados federales, un tope de gastos de campaña para presidente de la República, un tope de gastos de campaña para senadores y senadoras y senadores. En el ámbito de las entidades federativas, pues igual se establecen topes de gastos de campaña por cargo de elección popular que se encuentra en disputa. Y esto también es interesante tenerlo en consideración porque es lo que nos explica que en algunas ocasiones el tope de gastos de campaña para los mismos cargos sea diferente en una entidad federativa respecto a otra. Esto lo menciono porque hace poquito tuve oportunidad de asistir como parte de la audiencia a un foro que organizó la Escuela Judicial Electoral y la consejera o ex consejera Pamela San Martín rememoraba esta experiencia de las elecciones de hace 6 años. Bueno, van a cumplir 6 años que se celebraron en Coahuila y en el Estado de México al mismo tiempo. Y los señalamientos que se hicieron en su momento en contra del Instituto Nacional Electoral por el tope de gastos de campaña, o mejor dicho, por no sancionar el gasto que se había generado en las campañas del Estado de México, que había sido considerablemente superior al que se había establecido en Coahuila. Y eso es justamente pues porque el tope de gastos de campaña es diferente en cada entidad federativa en función de la reglamentación, en función de la legislación atinente a cada entidad federativa. Entonces, bueno, pues en el Estado de México era más el monto involucrado en las campañas electorales en comparación con el monto de gastos que se observó en la elección para la gobernatura de Coahuila. Entonces, esto es importante, reitero, tenerlo en consideración porque además a quien corresponde pues fijar bueno, realizar las actividades de fiscalización de los partidos políticos, bueno, sabemos que corresponde al Instituto Nacional Electoral, pero esto tiene que hacerse a la luz de la legislación local, porque estamos hablando de elecciones locales, ¿no? Bueno, para cerrar este paréntesis, rápidamente refiero el asidero legal para dar respuesta a la inquietud de Minerva, y tenemos que en el artículo 34 se establece como requisitos de la contabilidad para las agrupaciones, esto del reglamento de fiscalización del INE. Se refiere en el numeral 1 que las agrupaciones que obtengan ingresos por hasta el equivalente de 2,000 días de salario mínimo, que ahora pues, serían equivalentes a la UMA, deberán llevar una contabilidad simplificada consistente en un libro de ingresos y de egresos, describiendo de manera cronológica los ingresos obtenidos y los gastos realizados, el importe de cada operación, la fecha, el número de comprobante y el nombre y firma de quien captura. Y en el numeral 2 de este mismo artículo 34 se establece que las agrupaciones con ingresos superiores al equivalente a 2,000 días de salario mínimo deberán llevar una contabilidad de conformidad, con las reglas establecidas en el reglamento y deberán generar estados financieros de conformidad con las NIF. Bueno, esto es lo único que se señala al respecto sobre pues, límites, digamos, de fuentes de financiamiento para las agrupaciones políticas nacionales. Como lo comento, pues no guarda relación directa con los topes de gastos de campaña porque estos atienden a una lógica distinta. Entonces, bueno, no sé si con esto aclare la duda, Minerva. Sí, doctor. Bueno, sí y no. Me queda claro lo que usted me dice, pero luego aquí en el artículo 22 me dice que solo podrán participar en procesos electorales las agrupaciones. Si una AP utiliza los colores de un partido, así como recordará usted que una campaña de Dormimundo ocupó sus colores Siesta Mundo y todos estaban comprando en Siesta Mundo en lugar de Dormimundo. En mi cabeza entra la idea que esto pueden hacer los APN, utilizar sus colores y, digo, con mala fe, promocionar un partido político, probablemente no en la etapa,
pero sí fuera del proceso o inclusive en el proceso. Por eso es que me surgió la duda. Bueno, creo que ahí hablamos de una cuestión un tanto diferente, porque en realidad estamos hablando de una suerte de política de, ¿cómo se llama esto? Ah, una estrategia de political branding. Es decir, que se aprovecha el reconocimiento que hay de marcas comerciales para establecer o para impulsar una estrategia en términos de campañas electorales. Este es uno de los argumentos que se puede observar en la sentencia del Tribunal Electoral con la cual se resolvió aquella controversia del entonces candidato para el Senado de la República, hoy gobernador de la entidad de Nuevo León, Samuel García. Estoy hablando de la experiencia del 2018, no de la del 2021, porque no sé si ustedes se acuerden, pero en aquella ocasión Samuel García hizo varios posteos junto con su entonces novia Mariana Rodríguez, atinentes a su o correspondientes a su campaña para el Senado de la República, pero haciendo uso de algunas marcas comerciales. Él, por ejemplo, hizo publicaciones con personajes de Los Simpson, de La Guerra de las Galaxias y de algunas otras series, incorporando eslogans atinentes a su campaña. Y creo que la experiencia más significativa fue el hecho de que mandara a personalizar un jersey del equipo de fútbol de los Tigres de la Universidad de Nuevo León y una de la selección mexicana de fútbol, en donde en la parte de atrás se señalaba el hashtag de su campaña, Senatore, y su nombre, ¿no? Entonces, bueno, esto fue considerado en su momento como una estrategia de political branding por parte del Tribunal Electoral y ordenó al Instituto Nacional Electoral a que llevara a cabo una metodología que resultó un tanto sui generis, ahora lo podemos calificar en esos términos a toro pasado, porque para simplificar en qué consistió esta metodología, se le ordenó al INE que en primer lugar identificara, pues digamos, la cuantía o cómo se podía cuantificar en términos económicos una publicación en, déjenme poner los audífonos. Perdón, entonces les decía, le ordenó al Instituto Nacional Electoral que en primer lugar identificara, digamos, a cuánto ascendía una publicación, o sea, cómo se podía tasar. Y después que asignara un valor al número de likes, es decir, a las interacciones que se habían tenido en Facebook y en Instagram. El INE pues llevó a cabo esta metodología y en palabras del consejero Murayama, pues bueno, se había hecho para cumplir con lo mandatado en la sentencia, pero pues era una metodología que resultaba de difícil implicación y yo considero que es un criterio que no se va a mantener a lo largo del tiempo, porque imagínense lo que significaría que en lo futuro se haga fiscalización por esta interpretación o a la luz de esta interpretación de political branding cuando un candidato ostente alguna marca, ¿no? O sea, si un candidato hace campaña, sale en un spot o en un acto de campaña sale con una sudadera que diga Puma o Nike o Reebok o qué sé yo, pues si se mantiene vigente este criterio, pues se tendría que hacer una cuantía de esa estrategia de campaña en términos de gastos no reportados de campaña para todos los candidatos y candidatas. O sea, creo que sería una labor humana y técnicamente imposible. Ahora, ¿por qué estoy refiriendo esto? Pues porque, como bien lo comenta Minerva, hay muchas experiencias en donde los actores políticos, de alguna o de otra forma, suelen adoptar estos mecanismos que se inscriben en esta tónica del political branding, es decir, que utilizan marcas comerciales en aras de obtener algún beneficio en el marco de una contienda político-electoral, en el marco sobre todo de las campañas electorales. Estaba yo citando el caso de Samuel García, pero tenemos también el caso de lo que ocurrió en la elección presidencial del 2006. Creo que esto lo referí ayer. Recordemos que en el año 2006, bueno, se vivió una campaña electoral sumamente álgida, sobre todo en el marco de la contienda por la presidencia de la República, y hubo intervención en las campañas electorales de agentes
ajenos, históricamente ajenos a las contiendas electorales. Estamos hablando, por ejemplo, del Consejo Coordinador Empresarial, pero ahora estoy haciendo mención de esta experiencia porque también en el marco de las elecciones del 2006, sobre todo de la campaña, tuvimos la intervención de dos empresas que, bueno, no es por evidenciarlas, pero lo estamos discutiendo en términos académicos y salió a la luz este tema. Estamos hablando de Jumex y de Walmart, que a partir de la identidad gráfica, es decir, de estos colores blanco y azul, hacían campaña velada en favor del candidato postulado por el Partido Acción Nacional, que era Felipe Calderón Hinojosa, quien a la sazón todos sabemos que ganó la presidencia, y campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador, que era el principal contendiente de Calderón, que era, pues reitero, el candidato postulado por el partido en el gobierno en aquel momento, ¿no? Tenemos alguna otra experiencia que ahorita se me viene a la mente, que es el caso de Maloba en Sonora. No sé si ustedes se acuerdan, un candidato que contendió por la gubernatura y que tenía una cadena de ferretería, si no me equivoco, y que la marca, la denominación, la razón social de esta empresa era justamente Maloba, que eran pues como un acrónimo de las siglas, de las iniciales de este candidato. Ahorita tampoco me acuerdo bien de cuál era su nombre. Y pues también fue una controversia que se presentó en la sala superior porque a final de cuentas estaba aprovechando, digamos, del reconocimiento popular de una marca comercial con fines ajenos a los comerciales, que eran pues los político-electorales. Entonces, hay muchas experiencias en este sentido. Y pues yo lo que podría comentar al respecto es que más bien tendríamos que atender a las experiencias concretas para identificar algunos de los criterios que han sido fijados por el Tribunal Electoral y pues también estar atentos a las nuevas experiencias, porque si algo distingue a las campañas electorales hoy en día, se refiere a, además de la digitalidad, que bueno, esto ya lo he comentado muy reiteradamente en otros espacios, hoy estamos viendo que las campañas electorales están transitando hacia el mundo digital. Hay quien considera que ya han quedado desplazados por completo los medios tradicionales. Yo soy de la opinión de que no. Hay todavía muchos estudios de opinión que dan cuenta de que la televisión sigue siendo el principal medio de comunicación en materia político-electoral para amplios sectores de la ciudadanía, además de que tenemos todavía una brecha digital importante y por lo tanto me resisto a creer que ya los medios tradicionales han sido desplazados por completo por los medios digitales como Facebook y bueno, redes sociales en general e Internet. Pero sí estamos en ese tránsito. Entonces, considerando eso, creo que vamos a observar eh, todavía más innovaciones en términos de propaganda electoral y lo que quería yo referir en primer lugar era que uno de los distintivos de las campañas electorales, aparte de este tránsito hacia la digitalidad, se refiere al marketing político. Hoy en día creo que no hay equipo de campaña en donde no se incorporen especialistas en marketing político electoral que contribuyan a el diseño de la campaña, que contribuyan a la imagen, a la construcción de la imagen de los candidatos, del propio partido, etcétera, ¿no? Y bueno, pues estas estrategias suelen retomar muchas de las acciones o de las tendencias que son propias más bien de la publicidad comercial. Pero bueno, pues esto no es algo nuevo, es algo que pues hemos visto a lo largo de las últimas décadas y seguramente se va a mantener. El tema es que pues estas tendencias pues van a ir evolucionando en atención a los nuevos contextos, en atención a las nuevas expectativas, a las prácticas de las nuevas generaciones y bueno, pues esto va a tener como consecuencia pues muchos fenómenos interesantes. Tenemos además aquí una intervención a cargo de Fernando, quien nos comenta que si entonces el dueño de Coca-Cola no puede hacer una campaña utilizando el rojo y diciendo que es refrescante. No, yo creo que esto es perfectamente válido. O sea, las empresas comerciales, pues, bueno, tienen ya su imagen corporativa bien definida, casi todos los casos, o en todos los casos, yo creo, pues están registradas ante el INDAUTOR y demás, ante las demás instancias correspondientes, y bueno, pues no creo que haya ningún problema al respecto. El problema es más bien cuando un actor político busca utilizar justamente esta identidad gráfica que ya tiene mayor arraigo
y que pertenece a empresas o a alguna otra entidad distinta a las de corte político electoral, como es el caso de los partidos políticos. De hecho, en este ejemplo que yo estaba citando de Samuel García, en la sentencia de la Sala Superior, además de que se ordena al Instituto Nacional Electoral la implementación de esta metodología, se señala que pues se deja abierta la posibilidad para que lo que en derecho corresponda, las empresas que se sientan agraviadas por esta situación, pues acudan ante las instancias correspondientes, porque bueno, el Tribunal Electoral resuelve las problemáticas en términos justamente electorales, o sea, lo que le corresponde es el ámbito del derecho sancionador electoral, o del derecho administrativo electoral, ¿no? Pero, pues si alguna empresa consideraba que un actor político, en este caso Samuel García, había hecho un uso indebido de una marca registrada, pues podía acudir ante las instancias correspondientes para presentar su querella, ¿no? Entonces, bueno, creo que, reitero, pues esta experiencia pues sirve como parámetro, pero yo creo que difícilmente se va a implementar en términos generales, porque reitero, pues implicaría sumar como gastos no reportados de campaña el hecho de que un candidato utilice un suéter con una marca determinada o aparezca en una conferencia de prensa y poniendo en el pan en una marca de refresco o de agua determinada, ¿no? O sea, creo que sería algo, insisto, humana y técnicamente difícil de conseguir. Pero bueno, todo esto para pues atender de alguna forma la inquietud de Minerva y de Fernando. Pero bueno, vamos a continuar con la exposición. De todas formas, si no queda del todo claro, Minerva, Fernando, pues sigo estando a sus órdenes, aunque a lo mejor pues ya pues puedo responder vía correo electrónico de una manera mucho más precisa y puntual para poder continuar ahora con la exposición, si están de acuerdo. Bueno, esta parte ya la veíamos, la vinculación entre las APNs y los partidos políticos. A continuación tenemos el procedimiento que se sigue para la obtención del registro de una agrupación política nacional. Es un registro o un proceso de registro relativamente sencillo, consistente en 4 grandes pasos. Pero bueno, pues vamos a referir el contenido de la normativa aplicable para el desarrollo de este registro, para la obtención de este registro. Bueno, en primer lugar tenemos los requisitos que se establecen en la legislación. Estos están contenidos en el artículo 22, numeral 1, y se establece en primer lugar como requisito para registrar una APN el contar con un mínimo de 5,000 asociados en el país. Estamos hablando de agrupaciones políticas nacionales, recordemos, y con un órgano directivo de carácter nacional, además de tener delegaciones en cuando menos 7 entidades federativas. Aquí vemos una similitud con los requisitos que se establecen para el registro de partidos políticos, pero un tanto más asequibles, más flexibles, considerando nuevamente lo que hemos comentado reiteradamente, que no es lo mismo un partido político que una agrupación política nacional. Cumplen con fines distintos, con todo, y que puedan tener puntos de convergencia. Entonces, se establece un mínimo de asociados, en este caso el equivalente a 5,000 asociados, pero también se incorpora un requisito que se refiere a un factor de distribución, es decir, que estos 5,000 asociados no deben estar concentrados en un solo punto, sino disgregados por lo menos en 7 entidades federativas, ¿no? Bueno, un segundo requisito se refiere a contar con documentos básicos, así como una denominación distinta a cualquier otra agrupación o partido. Es decir, que estamos hablando de 2 elementos distintivos que se refieren a, digamos, el instrumento que permite la constitución y la organización interna de la propia agrupación política nacional, como ocurre en el caso de los partidos políticos con el equivalente para los estatutos y demás documentos básicos que vamos a revisar en un momento más. Bueno, pues igual, para el caso de las APN se requieren de documentos básicos que sirvan para la constitución del propio partido político y para regir su vida interna, ¿no? Documentos en donde se establezcan las obligaciones de quienes integran la agrupación política,
sus responsabilidades, los derechos que les asisten, etcétera, ¿no? Y también, pues establece como requisito justamente la identidad gráfica de la agrupación política. Una identidad gráfica que, como ya lo hemos comentado insistentemente a la luz de lo que se establece en la legislación, tiene que ser distinta a la de cualquier otra agrupación política nacional y también distinta a la de los partidos políticos. No se pueden utilizar las mismas siglas de un partido político, no se puede utilizar el mismo logo de un partido político, los mismos colores, bueno, eventualmente los colores, pues sí, pero debe de haber una diferencia sustantiva respecto a los partidos políticos que evite, pues, asociarlos como si fuesen equivalentes, ¿no? Por parte del electorado. Y a continuación tenemos justamente pues el procedimiento que se debe seguir para obtener el registro. Esto se señala en el artículo siguiente, perdón, en el mismo artículo, pero en los numerales siguientes, es decir, en los que van del 2 al 5. Y en primer lugar tenemos que se debe presentar en el mes de enero del año previo a la elección la solicitud de registro y documentación correspondiente ante la autoridad electoral. Para el caso de los partidos políticos, recordemos que igualmente en el año previo a la elección, pero en este caso solo la elección presidencial, se puede presentar la solicitud de registro para integrar un partido político. Durante el año previo a la elección, justamente, no, perdón, en el caso de los partidos políticos es el año posterior a la elección, ¿no? Si no me equivoco, el año posterior a la elección, sí, es correcto, la experiencia más reciente la tenemos en el caso de Morena, ¿no? La solicitud de registro se presentó en el año 2013, es decir, un año después de la elección presidencial, en donde resultó ganador Enrique Peña Nieto. De 2013 a 2014 se llevaron a cabo todas las actividades por parte del entonces Movimiento de Regeneración Nacional para cumplir con los requisitos que se establecen en la ley para la obtención del registro, y justamente en 2014 obtuvo el registro el partido Morena. A más tardar, lo que establece la legislación es que en junio del año previo a la siguiente elección federal se resuelva lo conducente. En este caso, bueno, pues se resolvió la obtención del registro o otorgar el registro a Morena, y es importante que se cumpla con estos plazos porque siguiendo con esta experiencia práctica de Morena, bueno, una vez que se obtuvo el registro en el año 2014, estuvo en posibilidades de participar en el proceso electoral que dio inicio en el otoño de 2014. Por eso es importante que a más tardar en junio del año previo a la elección se resuelva lo conducente respecto a si se obtiene o no el registro por parte de una asociación que busca constituirse como partido político, para que entonces, ya constituido como partido político, pueda participar en el proceso electoral que da inicio en el otoño del año previo a la elección. Y bueno, pues la historia ya la sabemos. Morena obtuvo el registro, participó por primera ocasión en una elección federal en el año 2015, una elección intermedia que permitió la renovación de la Cámara de Diputaciones, y en 2018 participó Morena por primera ocasión en una elección general en donde se renovaron las dos cámaras del Congreso de la Unión y la Presidencia de la República. Y bueno, pues ya conocemos la historia, reitero, sabemos que Morena se ha constituido como la principal fuerza electoral del país, no solamente en el ámbito federal, sino también en varios estados de la República. Bueno, esto para lo que corresponde a los partidos políticos. Hay una tónica similar para el caso de las agrupaciones políticas nacionales, en el sentido de que hay una fecha establecida para presentar la solicitud de registro y un periodo de tiempo, una ventana de tiempo para desahogar las actividades correspondientes a la obtención del registro precisamente. Bueno, en este caso estamos hablando de que el momento en que se debe presentar la solicitud de registro es en el mes de enero del año previo a la elección. Después, 60 días después de que el Instituto Nacional Electoral recibe la solicitud, corresponde al Consejo General del propio INE resolver lo conducente, ¿no? Es un proceso mucho más ágil en comparación con el que se sigue para la obtención del registro de asociaciones que buscan constituirse como partido político. El siguiente paso consiste en que, en caso de proceder el registro, se expedirá el certificado correspondiente
Es decir, el Consejo General expide el registro o bueno, el certificado que da cuenta del registro de la APN, o bien, en caso de que se niegue, el Consejo General deberá explicar las razones de la negativa y notificar a los interesados. Cuando procede el registro, este surtirá efectos a partir del 1 de junio del año previo al de la elección. Igual vemos una tónica similar al de los partidos políticos. Las APN se constituyen algunos meses antes de que dé inicio un proceso electoral para que, en dado caso, puedan participar colaborando con los esfuerzos que realiza un partido político en específico, ¿no? Bueno, ¿cuál es el régimen y obligaciones fiscales de las agrupaciones políticas nacionales? Bueno, este es un tema un tanto técnico respecto al cual pues ya comentamos algunas cuestiones a la luz de estas inquietudes de Fernando y sobre todo de Minerva. Bueno, solamente la referimos rápido para complementar esta información. Este contenido lo podemos advertir en el artículo 22, que es el mismo que estamos revisando, de la Ley General de Partidos Políticos, en específico en los numerales que van del 6 al 8. Hay que mencionar que esta legislación aplicable a las APNs, bueno, pues constituye en realidad un capítulo muy breve de la Ley General de Partidos Políticos, pero bueno, pues es en este instrumento en donde se establecen justo las reglas para el reconocimiento y el registro de los o para la obtención del registro de las agrupaciones políticas nacionales. Y bueno, también sus obligaciones en términos de fiscalización. Y justamente en ese sentido tenemos que las APNs, obviamente las que ya cuentan con el registro correspondiente, gozarán del régimen fiscal previsto para los partidos políticos en esta ley. Las APNs con registro deben presentar al instituto un informe anual del ejercicio anterior sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad. Recordemos que en el caso de los partidos políticos igualmente presentan un informe consolidado en el mes de enero que da cuenta justamente del ejercicio previo, ¿no? Del año anterior. Salvo en el caso de los años en donde haya proceso electoral, porque ahí sabemos que se tienen que presentar informes periódicos, informes anuales a efecto de que, mensuales, a efecto de que el Instituto Nacional Electoral esté en posibilidades de realizar sus actividades, sus funciones de fiscalización prácticamente sobre la marcha de las campañas electorales. Esto con el propósito de que si se encuentran irregularidades correspondientes al ejercicio de recursos por parte de partidos y candidatos, se puedan imponer las sanciones correspondientes. Porque recordemos que hasta antes de la reforma del 2014, los ejercicios de fiscalización pues tomaban más tiempo y las controversias que se presentaban al respecto se resolvían por la vía del procedimiento ordinario sancionador. Bueno, ahora se siguen resolviendo por la vía del procedimiento ordinario sancionador, pero se han generado condiciones que permiten que este procedimiento se desarrolle más rápido. No tanto como el procedimiento especial, que es expedito, pero sí un tanto más rápido con el propósito de que si se identifican irregularidades, estas puedan ser sancionadas con toda oportunidad. Porque antes lo que pasaba era que pues las sanciones que se imponían pues eran multas en muchos casos, pero no tenían en realidad ninguna implicación en el resultado de la elección. Ahora la fiscalización, los mecanismos de fiscalización están diseñados para que eventualmente se pueda sancionar a quienes quebranten las reglas en estos términos de financiamiento y fiscalización con la cancelación del registro como candidatos o bien con la declaración de nulidad de la elección. Recordemos que justo con la reforma electoral del 2014 se incorporó a nuestro sistema de nulidades esta posibilidad de decretar la nulidad de la elección por el rebase al tope de gastos de campaña. Pero para esto, pues se tienen que agilizar los procedimientos justamente de fiscalización. Entonces, bueno, por lo que tenemos ahora es que en el marco de las campañas electorales, los partidos y candidatos están obligados a presentar informes mensuales para que el Instituto Nacional Electoral cuente con información de una forma mucho más ágil y con esa misma velocidad pueda avanzar en los procesos de fiscalización.
Entonces, bueno, las APNs, igual que los partidos, están obligadas a presentar estos informes, aunque en el caso de las APNs solamente presentan estos informes anuales. El informe, justamente del cual estamos hablando, debe presentarse a más tardar dentro de los 90 días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte. Es decir, que entre enero y marzo se tienen que presentar los informes de ingresos y egresos de las APNs del año previo. Bueno, a continuación tenemos las causas de pérdida de registro de las agrupaciones políticas nacionales. ¿Cuáles son los supuestos que eventualmente, en caso de actualizarse, pudieran llevar a que la autoridad electoral retire el registro de las agrupaciones políticas nacionales? Bueno, tenemos en primer lugar supuesto que se refiere a cuando se haya acordado su disolución por la mayoría de sus miembros. Evidentemente, si ya quienes integran la asociación política no están de acuerdo en continuar con esta agrupación, con esta sociedad, bueno, pues no se les puede obligar a que se mantenga viva la figura, ¿no? Recordemos que finalmente estamos hablando de esta figura, de la agrupación política, como una forma que permite el ejercicio del derecho de asociación. Por lo tanto, pues si el derecho de asociación, si no se ejerce con libertad, pues no tiene razón de ser. Entonces, en este sentido, si ya las personas deciden no ejercer su derecho mediante la constitución y conservación de esta figura, pues bueno, no se les puede obligar a que sigan estando afiliadas, no se les puede obligar a que sigan estando de acuerdo para mantener la agrupación política nacional. Entonces, si la mayoría de los integrantes de la agrupación deciden no continuar, no se les puede obligar a que se conserve esta figura. En segundo lugar, tenemos el supuesto que se refiere a haberse dado las causas de disolución conforme a sus documentos básicos. Bueno, así como ocurre con el caso de los partidos políticos, ya comentábamos que las APNs deben de tener documentos básicos que regulen la vida interna y que de alguna manera pues también constituyan o sean, digamos, la base para la constitución de la propia agrupación política. Y en estos instrumentos, en estos documentos básicos, pues se pueden prever algunas causas de disolución. Por ejemplo, si se reduce el número de integrantes, si hay conflictos al interior, si se genera una fricción irrenunciable, no sé, o sea, ya estos supuestos particulares, pues quedarán configurados en función de cómo lo determine cada una de las agrupaciones políticas nacionales. Pero lo que quiero decir es que en estos documentos básicos se pueden prever algunas causas de disolución y en caso de que se actualice, bueno, pues también tendría como consecuencia, pues justamente la desaparición de la agrupación política y la cancelación del registro correspondiente. Un tercer supuesto se refiere a omitir rendir el informe anual del origen y aplicación de sus recursos. Es decir, que si una agrupación política es omisa al presentar estos informes de fiscalización a los cuales está obligado por la legislación, bueno, pues entonces pudiera tener como consecuencia justamente el retiro del registro correspondiente. Bueno, hacemos una pausa para atender esta intervención de Silvia, quien nos pregunta si estos documentos básicos de las APN son iguales a los de los partidos políticos. Son similares, pero no iguales, ¿no? Porque en el caso de los partidos políticos, los documentos básicos se refieren en la propia legislación, como lo vamos a ver a continuación. Estamos hablando de 3 documentos que se refieren con todas sus letras en la legislación. Es la declaración de principios, los estatutos y el plan de acción. Son 3 documentos básicos con los cuales tienen que contar los partidos políticos. Reitero, sobre eso vamos a volver un poco más adelante. En el caso de las agrupaciones políticas, se plantea así en abstracto, o sea, se habla de documentos básicos, pero no se señalan estos 3 que, reitero, para el caso de partidos políticos son indispensables e incluso sus contenidos están señalados en la propia legislación. En el caso de las APNs, no. Por lo tanto, las APNs, pues es suficiente con que tengan un acta constitutiva, con que tengan un estatuto, qué sé yo, o sea, un documento básico que sirva, reitero, como base para la organización interna de la agrupación política nacional. Entonces, digamos que hay una afinidad con los documentos básicos de los partidos, pero no son iguales, ¿no? O no necesariamente tienen que ser iguales. Bueno, a continuación tenemos que
En el inciso D de ese numeral 9, artículo 22, se señala igual como causa de pérdida del registro, no acreditar actividad alguna durante un año calendario en los términos que establezca el reglamento. Es decir, que si la agrupación política está constituida, tiene su registro legal y todo, pero en realidad no lleva a cabo ningún tipo de acción, ningún tipo de actividad, pues estamos hablando de una asociación que es infértil, que en realidad pues no está cumpliendo con los propósitos que se establecen en la ley, estos propósitos que se refieren a dinamizar la democracia, a generar una opinión pública más informada, lo que comentábamos en las láminas previas, ¿no? Entonces, si no hay acciones que sirvan para cumplir con esos propósitos, pues no tienen ninguna razón de ser la asociación, la agrupación política, y por lo tanto, si no se demuestra ninguna actividad en un año calendario, bueno, pues entonces se considera que la agrupación política pues está ahí estéril, y por lo tanto pues puede constituir esta inactividad un motivo de pérdida de registro. A continuación tenemos igual como una causa de pérdida del registro, incumplir de manera grave con las disposiciones contenidas en la Ley General de Partidos Políticos. Bueno, pues igual que ocurre con todos los demás actores políticos, partidos, candidatos, autoridades, bueno, pues todos están compelidos por el marco constitucional, legal y convencional, y si se quebrantan esas reglas contenidos en el corpus juris, bueno, pues evidentemente se pueden hacer acreedores a sanciones, y eventualmente el cúmulo de estas sanciones puede tener como consecuencia la pérdida del registro, en este caso de las agrupaciones políticas nacionales. Recordemos que hay una previsión prácticamente idéntica para el caso de los partidos políticos. La Ley General de Partidos establece que se puede perder el registro como partido político, no solamente porque no se obtenga el umbral electoral establecido igualmente en la legislación del 3%. Este umbral electoral se establece desde la Constitución, ¿no? El partido político que en una elección no obtenga el 3% de la votación válida, bueno, pues ya se considera que no es representativo de la sociedad y por lo tanto pierde su registro. Pero además, la legislación nos establece un supuesto distinto a través o a partir del cual un partido político puede perder el registro, que se refiere a cuando se violen de manera grave y sistemática las disposiciones contenidas en la legislación. Esto fue lo que llevó en su momento a discutir la pérdida del registro para el caso del Partido Verde Ecologista de México, seguramente ustedes se acuerdan, en el año 2015, porque en el año 2015 hubo una iniciativa promovida por distintos ciudadanos, sobre todo académicos, encabezados por Denise Dresser y Sergio Aguayo, para que el Instituto Nacional Electoral quitara el registro al Partido Verde Ecologista de México, justamente porque consideraban que se actualizaba este supuesto de violaciones graves y sistemáticas a la normativa electoral. Bueno, al final, tanto el INE como el Tribunal Electoral decidieron no retirar el registro al Partido Verde Ecologista de México. Consideraron que pues esta era una decisión que correspondía en todo caso a los ciudadanos y que se tenía que definir en las urnas. En lo particular, yo considero, y no porque tenga nada contra el Partido Verde, por supuesto, pero considero que con esta decisión se desactivó de alguna forma pues esta disposición contenida en la ley, ¿no? O sea, si ya quedó claro que la única forma de que un partido político pierda el registro es en las urnas, pues entonces como que ya queda sin mucho sentido este otro supuesto contenido en la ley. Claro, hay que aclarar que esta determinación adoptada por el INE fue avalada por la anterior integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Esta integración me parece, salvo la mejor opinión de todas y todos ustedes, que es un tanto más rigurosa en este sentido, porque ya tenemos algunas experiencias de cancelación de registro como candidatos, ¿no? Acordémonos justamente de las experiencias del año pasado, en específico de las candidaturas de Morena para la gubernatura de Guerrero y de Michoacán, que justamente por incumplir con sus obligaciones de presentar el reporte de gastos de precampaña, en ambos casos, la consecuencia jurídica fue
justamente la cancelación o la negación del registro de los candidatos de Morena a las gubernaturas de Michoacán y de Guerrero, algo que generó mucha polémica, mucha controversia, mucha resonancia en la opinión pública, pero que de lo que nos habla es justamente de esto que estoy señalando, algo que pudiésemos considerar como un mayor rigor sobre la aplicación de estas medidas que se refieren a la cancelación o negación del registro. Ya tenemos este antecedente para el caso de candidatos. Me parece que es algo que debemos de tener en el radar porque a lo mejor, en dado caso, si se vuelve a presentar una controversia sobre violaciones graves y sistemáticas cometidas por un partido político, a lo mejor el criterio adoptado por la sala superior ya va a ser un tanto distinto. En realidad no lo sé, ¿no? Pero esta es una percepción personal que tengo a la luz de las experiencias concretas en años recientes, y que, bueno, pues puede que resulten positivas, reitero, salvo la mejor opinión de todas y todos ustedes. A final de cuentas, pues las resoluciones judiciales están ahí a la luz de la ciudadanía, están sujetas al escrutinio público, pero salvo la mejor opinión de ustedes, reitero, creo que en algunas ocasiones es importante que la autoridad electoral sea un tanto más rigurosa, porque pareciera que las penas que se imponen en materia electoral en muchas ocasiones solamente cumplen con una de las dos funciones que se plantean en la teoría de la pena. Para quienes son abogados, abogadas, pues saben esto mucho mejor que yo. En la teoría de la pena, pues se plantean las sanciones justamente con una función dual, una que se refiere a reparar el daño cometido con una infracción y otra que se refiere a prevenir conductas infractoras o delitos en el futuro, ¿no? Entonces, la sanción pues, justamente implica no solamente un castigo para quien haya infringido las reglas, sino también como un parámetro para desalentar posibles conductas infractoras o delictivas por parte de otros actores. Y de hecho, bueno, pues rápidamente les comento como un eh, comentario al margen, que en lo particular su servidor está estudiando el doctorado que imparte la propia Escuela Judicial Electoral y estoy desarrollando como proyecto de tesis para la obtención del grado justamente una investigación que se ha planteado como hipótesis que las sanciones que se imponen en materia electoral justamente no tienen este factor inhibitorio, ¿no? Es decir, que solamente cumplen con una de las dos funciones que se plantean en la teoría de la pena. Es decir, se impone un castigo, una sanción que repara de alguna forma el daño causado, que pues justamente se entiende como una suerte de reprimenda a quien haya violentado la ley electoral, pero en realidad, pues que carece de un incentivo para seguir respetando las reglas, ¿no? Porque si no fuera así, pues no tendríamos una carga litigiosa tan alta. Pero bueno, pues esto está por probarse por parte de su servidor a la luz de esa investigación. Pero bueno, el caso es que los partidos políticos y las agrupaciones están obligadas a cumplir con estas disposiciones referentes a pues todo lo contenido en la legislación correspondiente, en la ley de partidos políticos, en la LEGIPE, por supuesto en la Constitución. Los últimos dos supuestos se refieren a haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro, es decir, si una agrupación política pierde, ya no alcanza este mínimo de 5,000 afiliados, que se refería en la lámina previa, 5,000 asociados en el país. Si se desciende de ese número, pues bueno, ya no se estaría cumpliendo con un requisito elemental, indispensable incluso para la obtención del registro, por lo tanto, pues la consecuencia puede ser justamente la pérdida del mismo, ¿no? Y por último, tenemos que una última causal, un último supuesto planteado en términos genéricos que se refiere a las demás que establezca la ley. Bueno, con esto concluimos, digamos, la parte correspondiente a las agrupaciones políticas nacionales, que como les digo, pues resulta conveniente traer a cuento en este módulo del diplomado, porque es una figura que permite el ejercicio del derecho de asociación, que es el que estamos discutiendo en este módulo. La otra figura principal
se refiere a los partidos políticos. Bueno, ya revisábamos que el derecho de asociación se puede ejercer mediante otras fórmulas, ¿no? Las asociaciones religiosas, las asociaciones laborales, sobre todo las sindicales, las asociaciones civiles, las no gubernamentales, pero pues nos estamos enfocando en estas dos que tienen relación con la temática electoral, ¿no? Que se refieren a las APNs y a los partidos políticos. Entonces, ahora vamos a revisar algunos aspectos que se refieren a la regulación de los partidos políticos y que considero que guardan relación con el tema que estamos discutiendo, que es el derecho de asociación. Bueno, en principio tenemos pues aquí los instrumentos normativos que aplican para la regulación de los partidos políticos, es decir, todo el corpus juris que rige la vida y existencia de los partidos políticos en nuestro país. Evidentemente, la piedra angular la identificamos en la Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los dos instrumentos principales en materia comicial que emanan de la propia Constitución. Estamos hablando de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LEGIPE, y la Ley General de Partidos Políticos. Aquí me parece importante también recordar que la Ley General de Partidos Políticos es un producto de la reforma del año 2014, la reforma constitucional, porque hasta antes de la reforma, todo lo que tenía que ver con partidos políticos formaba parte de un capítulo que a su vez estaba incorporado en el antiguo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el COFIPE. Es decir, que todo el régimen de partidos políticos estaba regulado en un instrumento de derecho positivo que regulaba la vida comicial en nuestro país. Ahora me parece que es mejor este esquema que tenemos en la actualidad, porque si bien los partidos políticos son parte inherente del sistema electoral, el sistema de partidos es indispensable para el sistema electoral. Bueno, con todo y eso, me parece que los partidos políticos no necesariamente tendrían por qué ser regulados en un instrumento aplicable para los comicios, ¿no? Porque los partidos políticos, reitero, son indispensables para las cuestiones electorales, para el sistema electoral, pero los partidos políticos tienen también algunas otras funciones que no son propiamente de tipo electoral, sino que pudiésemos considerar más bien en términos amplios, en términos políticos, ¿no? O sea, los partidos políticos contribuyen no solamente a catapultar a las personas, a las y los ciudadanos, a estos espacios de toma de decisiones a través de las candidaturas, sino que los partidos políticos contribuyen, por ejemplo, a la socialización política. Este es justamente el tema que estamos discutiendo, ¿no? Los partidos políticos permiten el derecho de asociación, que es un derecho político, pero no precisamente electoral, ¿no? Aunque, bueno, pues sabemos que en nuestro país más bien solemos tener una sola categoría que agrupa ambos tipos de derechos, los políticos y los electorales, ¿no? Y bueno, estos tres derechos que forman parte de esta esfera, ya los referíamos el día de ayer, el derecho al voto, el derecho de asociación y el derecho de reunión, ¿no? Que además se complementan con el derecho a la libertad de expresión, que también ya hemos comentado reiteradamente que es indispensable para potenciar los demás derechos político-electorales o los derechos político-electorales, y también es un distintivo de una democracia sana. Bueno, entonces tenemos la LEGIPE, bueno, la Constitución, la LEGIPE, la Ley General de Partidos Políticos, y también tenemos algunos documentos, algunos instrumentos complementarios que igualmente resultan aplicables para la regulación de la vida de los partidos políticos, la vida interna y también la vida externa, es decir, lo que se refiere a la interacción de los partidos políticos entre sí como parte de un sistema. Estamos hablando de los reglamentos del Instituto Nacional Electoral. Comenzábamos la sesión haciendo alusión justamente al reglamento de fiscalización que impone obligaciones en este sentido, es decir, sobre las finanzas de los partidos políticos a estas propias entidades, a los partidos. Tenemos también, por supuesto, la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Como todos lo sabemos, pues los criterios jurisprudenciales cumplen con una función supletoria al corpus juris, es decir, que los criterios jurisprudenciales sirven también como orientadores para la conducta de los actores políticos, ¿no?
Y los tratados internacionales, pues también juegan un papel fundamental, como lo comentábamos desde el día de ayer, a la luz de lo que dispone el artículo 133 de nuestra Constitución. Nuestro país está obligado a considerar como parte de las leyes que resultan aplicables a todo el país, los tratados internacionales suscritos por México. Sí, por supuesto, aquí aplican los precedentes, como bien lo comenta Minerva, ¿no? Todos los precedentes judiciales, las tesis aisladas, la jurisprudencia en toda forma, pues resultan aplicables como parte de, digamos, el marco normativo que aplica a los partidos o que se refiere a los partidos políticos. Bueno, como parte de los reglamentos del Instituto Nacional Electoral, pues tenemos este catálogo que se refiere en la parte derecha de la lámina, el reglamento de elecciones, que es un instrumento sumamente interesante porque sistematiza, digamos, varios de los criterios jurisprudenciales, justamente, o sea, el Instituto Nacional Electoral a través del reglamento de elecciones incorpora justamente varios de estos precedentes, varios de estos elementos de jurisprudencia, de tesis aisladas, de tesis relevantes y demás, para pues darles valor, digamos, en términos de codificación y entonces tener un instrumento que justamente encuentre su origen en los criterios jurisprudenciales, pero que ya resulten aplicables a través de una figura o de un elemento técnicamente codificado, es decir, un reglamento. Entonces, bueno, pues el reglamento de elecciones es un instrumento sumamente importante, el reglamento de fiscalización, el reglamento de radio y televisión, que pues es el instrumento que sirve para justamente regular el acceso a estos medios de comunicación masiva para partidos y candidatos, reglamento de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral, reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, etcétera, ¿no? Bueno, a continuación tenemos pues una lámina que nos habla del fundamento jurídico para la obtención del registro de las asociaciones que buscan constituirse como partidos políticos. Bueno, lo que podemos referir del contenido de esta lámina es que corresponde al Instituto Nacional Electoral desarrollar las actividades correspondientes para extender el registro a las asociaciones que cumplan con los requisitos establecidos en la ley. Bueno, corresponde al INE para las asociaciones las asociaciones que busquen constituirse como partidos con registro nacional y evidentemente corresponde a los OPLES, a los institutos electorales, a las autoridades encargadas de la función electoral en las entidades federativas, extender el registro correspondiente para los partidos locales, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los requisitos que se establecen en la legislación, en específico en la Ley General de Partidos Políticos para la obtención del registro como partidos políticos? Bueno, pues son estos que tenemos en pantalla. Es indispensable, como lo habíamos adelantado, que las asociaciones que buscan constituirse como partidos presenten documentos básicos que aquí, como ya lo había señalado también, sí se dicen con todas sus letras, que son tres: la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos. En un momento más vamos a revisar cuál es el contenido de cada uno de estos documentos básicos. Y se establece también como requisito el contar con 3,000 afiliados en por lo menos 20 entidades federativas y o bien 300 afiliados en por lo menos 200 200 distritos electorales uninominales. Es decir, que así como ocurre con las agrupaciones políticas nacionales, aquí se establece un mínimo de personas que buscan, que integran la asociación y que buscan constituirse como partidos y que además deben de cumplir con este factor de distribución, es decir, que los 3,000 afiliados no deben de estar concentrados en una sola entidad federativa o en 2 o 3, sino en 20. Estamos hablando de un partido político que busca ser representativo de toda la sociedad mexicana y que por lo tanto debiera de contar con un mínimo apoyo en todas las entidades federativas del país o bien en todos los distritos electorales del país, como se refiere en esta parte de acá abajo, ¿no? Bueno, a continuación, en el numeral 3 de
artículo 12 de la Ley General, se señala que el número total de afiliados en el país no puede ser inferior a el 0.26% del padrón electoral federal utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud. Este es un aspecto que ha sido sumamente controversial porque, bueno, pues hay quien señala que resulta mucho más fácil fundar un partido político en comparación con las firmas que se requieren para obtener el registro como candidato independiente, ¿no? Me parece que, bueno, pues son dos cosas distintas, pero lo que sí es muy evidente es que el apoyo ciudadano, pues es muy diferente en uno y en otro caso, ¿no? O sea, el apoyo ciudadano que se pide para una candidatura independiente, bueno, pues sabemos que es en proporción digamos, al cargo en términos de representación proporcional, es decir, que entre más alto sea el cargo y por lo tanto más eh, va a representar los intereses de un mayor número de ciudadanos, el porcentaje de firmas que se requieren para la obtención de la firma se va incrementando, ¿no? Es decir, que es más alto el porcentaje de firmas para la presidencia de la República de un candidato independiente o alguien que busca postularse por una candidatura independiente, es más alto el porcentaje de firmas en comparación con el que se solicita para un senador, y el de senador es más alto en comparación con el que se solicita para un diputado federal, ¿no? Entonces, entre más alto sea el cargo en términos de representación política, bueno, pues el porcentaje de firmas se incrementa. Pero pues lo que vemos es que para la obtención del registro como partido político, pues bueno, el número de afiliados es considerablemente menor, ¿no? Claro, en el caso de las candidaturas independientes, no es lo mismo solamente firmar un documento con el cual se manifiesta el apoyo a una persona que busca postularse como candidato, a en este caso, pues realmente afiliar a la persona, ¿no? Porque la afiliación implica pues, justamente engrosar las filas de la asociación. Entonces, implica una o ciertas obligaciones para las personas, a diferencia de las firmas que se obtienen para las candidaturas independientes. Entonces, bueno, reitero, estamos hablando de dos cosas distintas, pero evidentemente el número, el número de afiliados y el número de firmas es muy diferente en una y otra situación. Bueno, a continuación tenemos el numeral 4, que se refiere a realizar asambleas en entidades federativas o distritos electorales, y una a nivel nacional que sean certificadas por el Instituto Nacional Electoral. Es decir, que se tienen que llevar a cabo estas actividades que ponen de manifiesto justamente el ejercicio de la libertad de asociación a través de asambleas que tienen que ser certificadas, tienen que ser verificadas, corroboradas por la autoridad administrativa, el Instituto Nacional Electoral. Bueno, los militantes, por último, deben contar con credencial para votar en dicha entidad o distrito. Es decir, que para que se pueda verificar este requisito que se establece en el numeral 2 del factor de distribución, se tienen que tomar en consideración justamente la residencia a la luz de los datos de los afiliados que están señalados en sus correspondientes credenciales para votar, ¿no? Bueno, además de estos requisitos, deben acreditar la celebración de una asamblea nacional constitutiva, es decir, una asamblea que tiene como propósito justamente, pues ya constituirse como partido político. Esta asamblea, pues es un paso previo a la obtención del registro, por lo tanto se considera un requisito indispensable, y en tal medida esta asamblea se tiene que celebrar en la presencia de un funcionario designado por el Instituto Nacional Electoral. Un funcionario que tiene que dar cuenta de que la asamblea cumple con estos requisitos que se señalan en la parte derecha de la lámina. El funcionario del INE tiene que acreditar que asistieron los delegados propietarios o los suplentes elegidos en las asambleas estatales o distritales. Tiene que acreditar también que las asambleas se celebraron de conformidad con el inciso A. Bueno, este inciso A no está referido acá, pero bueno, pues se refiere a las condiciones que tienen que cumplirse para
la celebración de las asambleas. El funcionario del INE tiene que acreditar que se comprueba la identidad y residencia de los delegados a la Asamblea Nacional, es decir, que no hay un fenómeno de turismo electoral, ¿no? Sino que los representantes o delegados de las distintas asambleas regionales o distritales, pues corresponden efectivamente a el lugar que se supone que están representando, ¿no? Entonces se tiene que comprobar justamente la identidad y la residencia de tales delegados. A continuación, el funcionario del INE también tiene que corroborar que los delegados aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos. Es decir, que tales delegados formaron parte del ejercicio de deliberación en el cual o a partir del cual se generaron estos instrumentos, estos documentos básicos que además son requisitos indispensables para la obtención del registro como partidos políticos. La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos. Y por último, el funcionario del INE tiene que dar cuenta de que se presentaron listas de afiliados. Es decir, el registro correspondiente de quienes integran la asociación que busca constituirse como partido político. Bueno, antes de revisar esta parte de los contenidos a cada uno de estos, los contenidos de cada uno de estos documentos básicos, vamos a detenernos un momento para revisar cuáles son las causales o las causas, los supuestos que están contenidos, que están reconocidos en la ley, como o para la pérdida del registro como partidos políticos. Es decir, que la legislación, en específico la Ley General de Partidos Políticos, establece algunos supuestos que pudieran ser, en caso de actualizarse, motivos para que los partidos políticos pierdan el registro como tales. Estos supuestos se refieren, por ejemplo, a no participar en un proceso electoral federal ordinario. Bueno, así como veíamos en el caso de las APNs, si no tienen ninguna actividad las APNs durante un año calendario, pues se considera que la APN no está cumpliendo con sus funciones, no tiene razón de ser y por lo tanto puede desaparecer, ¿no? Puede ser una causal, la inactividad puede ser una causal de pérdida del registro. Bueno, en el caso de los partidos políticos, considerando que una de sus funciones fundamentales es la postulación de candidaturas en el marco de los procesos electorales. Si no se cumple con esta función, bueno, pues igualmente puede ser motivo de pérdida del registro para el partido político en cuestión, ¿no? Si un partido no participa en un proceso electoral, pues bueno, no está cumpliendo con sus funciones fundamentales, con sus funciones sustantivas y por lo tanto puede ser motivo para que pierda el registro. El otro motivo, que es el que se actualiza con mayor recurrencia, es el que se refiere al umbral electoral. Es decir, si un partido político no obtiene al menos el 3% de la votación válida en una elección, aun cuando participe en coalición, bueno, pues puede ser bueno, no puede ser, sino que es una causal para perder el registro como partido político, ¿no? Les digo, esto pues es el supuesto que mayormente se actualiza, esto pues seguramente ustedes lo saben de sobra, cada elección es posible que un partido político pierda el registro justamente porque no alcanza el 3% de la votación válida, ¿no? En el caso federal, pues tenemos la experiencia más reciente del año pasado, en donde al menos dos partidos políticos perdieron el registro, ¿no? Fuerza por México y el Partido Encuentro Solidario, ¿no? Partidos políticos que además habían obtenido su registro de manera reciente, es decir, apenas previo a el proceso electoral que se celebró el año pasado, bueno, entre 2020 y 2021. Bueno, un siguiente supuesto se refiere a cumplir los requisitos necesarios para el registro. Igualmente, si un partido político reduce el número de militantes, si deja de cumplir con este factor de distribución, es decir, si se disuelve alguna representación regional o distrital, bueno, pues eventualmente esta pérdida de militantes puede traducirse en la pérdida del registro del partido. También tenemos esto que ya habíamos comentado, ¿no? Incumplir de manera grave y sistemática, con las obligaciones que le señala la legislación electoral. Si un partido político incumple con sus obligaciones de fiscalización, si un partido político viola de manera recurrente las disposiciones contenidas en la ley,
pues eventualmente pudiese hacerse acreedor a la pérdida del registro. Y un último supuesto se refiere a haber sido declarado disuelto o bien fusionarse con otro partido político. Si el propio partido, si la propia militancia, la dirigencia del partido decide que el partido ya no tiene razón de ser, ya no se identifica la mayoría de los militantes con esa propuesta política, qué sé yo, bueno, pues entonces el partido se puede disolver y por lo tanto pues, es evidente que no tendría ningún sentido mantener el registro. Si el partido se disuelve, el registro se pierde. O bien, si el partido político decide fusionarse con otro partido político, igualmente pues renuncia a su identidad individual y por lo tanto el registro individual de ese partido se cancela, ¿no? Bueno, el proceso para la pérdida del registro también está considerado, en este caso en el artículo 95 de la propia Ley General de Partidos Políticos, y entonces tenemos que lo que se dispone en esta fracción normativa es que la Junta General Electoral del Instituto Nacional Electoral declara la pérdida del registro nacional y ordena en consecuencia la publicación de la declaratoria en el Diario Oficial de la Federación. La declaratoria de pérdida de registro local es emitida por el OPLE y publicada en la Gaceta o periódico oficial de la entidad federativa correspondiente, ¿no? Bueno, a continuación vamos a revisar ahora sí el contenido de estos documentos básicos que están referidos en la propia legislación, como ya lo hemos señalado. Estamos hablando de la declaración de principios, del programa de acción y de los estatutos. Bueno, vamos a comenzar con la declaración de principios. La declaración de principios pudiésemos considerar que es como el ideario del partido político, ¿no? Es decir, es el asidero ideológico del partido político en cuestión. En tal sentido, la declaración de principios debe de tener estos elementos que se señalan en el artículo 37 de la Ley General de Partidos Políticos. En primer lugar, se debe hacer patente la obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen. Es decir, que en la declaración de principios se debe establecer el compromiso del partido de respetar justamente la Constitución y las leyes que de ella deriven. En segundo lugar, tenemos los principios ideológicos. Justamente les digo, la declaración de principios pues tiene que ver más con esta cuestión ideológica. Entonces, bueno, pues se deben de plantear en la declaración de principios estos asideros en términos ideológicos. A continuación tenemos que la declaración de principios debe también hacer patente la no subordinación a alguna otra entidad, sea un gobierno extranjero, sea algún gobierno local también, por supuesto, puede ser el caso que un partido político tenga un vínculo con un gobierno estatal, por ejemplo, de alguna entidad federativa. Bueno, pues eso, por supuesto, no es aceptable. En la práctica puede que en algún momento se dé, pero no es aceptable, por supuesto, y en tal sentido se debe de hacer patente esa desvinculación, esa independencia, esa autonomía en la declaración de principios. También se establece como obligación de los partidos para incorporar en su declaración de principios el hacer patentes las actividades o el desarrollo de sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática. Es decir, que los partidos políticos, en el entendido de que organismos o instituciones o institutos, mejor dicho, que contribuyen a el funcionamiento de la democracia, bueno, pues tienen que renunciar a cualquier vía no pacífica por la pugna por el poder, ¿no? Entonces, esto se tiene que hacer patente también en este ideario de los partidos políticos, representado por la Declaración de Principios. Y por último, tenemos la obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre hombres y mujeres. Es decir, que la Declaración de Principios tiene que incorporarse también esta perspectiva de equidad o de igualdad de género entre hombres y mujeres. Ahora, el programa de acción, pues se refiere, como lo podemos inferir por la propia denominación, a la base de las estrategias prácticas del partido político. Por lo tanto, el programa de acción debe de plantearse objetivos, debe de plantearse políticas públicas que permitan la consecución o el alcance de estos objetivos. Tienen que plantearse en el programa de acción también elementos o estrategias
que permitan la formación de los propios cuadros del partido político, es decir, de la militancia. De lo que estamos hablando es de que el programa de acción debe de trazarse estrategias de capacitación para las propias personas que integran el partido político, en el entendido de que, pues, a final de cuentas, el partido político es un semillero de agentes del cambio político y por lo tanto requieren de una capacitación permanente, ¿no? Entonces, bueno, pues como parte de las actividades, de las acciones prácticas de los partidos políticos, se tienen que tomar en consideración justamente estas funciones formativas, educativas, de capacitación, por parte del partido político. Y por último, tenemos que el programa de acción debe considerar algunas líneas para preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales. Es decir, que el programa de acción debe de considerar justamente las estrategias de operación política en el marco de los procesos electorales. Por supuesto, estamos hablando de un programa de acción y no de una estrategia como tal, pero las estrategias pues deben de tomar como punto de partida el programa de acción. Es decir, que estas son, digamos, las líneas generales, el esquema, ¿no? El esquema general en términos de practicidad que debe de seguir el partido político. Ya las líneas de acción específicas, las líneas de operación particulares, pues bueno, se definirán en un segundo momento o en muchos segundos momentos, pero en todos los casos deben de ser emanadas de este programa de acción, ¿no? Y a continuación tenemos los estatutos. Los estatutos son fundamentales porque son, digamos, el instrumento normativo al interior de los partidos políticos. Vemos que los dos documentos que hemos revisado antes son de orden un tanto distinto. El primero, en términos ideológicos, la declaración de principios. El segundo, en términos prácticos, que se refiere al programa de acción. Y ahora, en términos normativos. Claro, puede haber vinculación entre los tres, ¿no? Pero me parece que la naturaleza de cada uno de estos es diferente. Entonces, este último instrumento, que es el de los documentos básicos, pues se está planteado justamente en estos términos normativos. Por lo tanto, este tercer instrumento que se refiere a los estatutos, bueno, pues su contenido da pie a la regulación de toda la vida interna de los partidos políticos. Por lo tanto, en los estatutos se reconocen derechos y obligaciones a la militancia, se reconocen los esquemas de organización al interior del partido político, estos que tienen que ver justamente con las dirigencias y las dirigencias desconcentradas en el ámbito territorial. Se reconoce también en los estatutos los mecanismos para la renovación de estas mismas instancias de dirección. Se reconocen también los mecanismos para la selección de candidatos que van a ser apoyados finalmente por la plataforma común del partido. En fin, todo lo que tiene que ver con los partidos políticos está o debe estar regulado en el estatuto correspondiente. Y claro, el estatuto debe tomar en consideración las obligaciones y la regulación en general contenida en la Ley General de Partidos Políticos, que aplica para todos los partidos, ¿no? O sea, la forma en que se retomen esos contenidos de la Ley General y se adapten o se adopten al interior de cada partido, pues ya es una responsabilidad individual, pero siempre deben ir en consonancia con esa regulación. Eso es algo que, pues, ya damos por sentado, ¿no? Es algo que parece obvio. Bueno, los estatutos, por lo tanto, deben de regular algunos aspectos como los que tenemos en pantalla. La denominación del partido político, el emblema y el color. Y como ya quedamos que debe de ir en consonancia el estatuto con lo dispuesto en la Constitución y en la Ley General, se debe de vigilar, entre otras cuestiones, se debe hacer prevalecer el principio de laicidad. Por lo tanto, bueno, los partidos políticos no pueden incorporar en su emblema, en sus colores,
algún elemento que haga alusión a el aspecto religioso, al ámbito religioso, ni tampoco a cuestiones raciales o bueno, sí raciales que se puedan traducir en pues digamos, condiciones de exclusión social, ¿no? En ninguna democracia me parece que es aceptable que un partido político asuma como parte de su identidad pues algunas posturas de segregación racial, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hay algunas latitudes en donde esto pueda llegar a suceder, pero me parece, insisto, que en ninguna democracia resulta aceptable que un partido político promueva o tenga como base ideológica la supremacía racial. Entonces, pues, aunque pudiera ser algo que diéramos por sentado, pues por supuesto que no está de más que se haga patente esta prohibición en la propia Ley General de Partidos Políticos. O sea, ningún partido político puede puede apoyar una ideología racial, y esto pues también debe quedar vedado, por supuesto, al momento de configurar su identidad gráfica. Bueno, a continuación tenemos que en los estatutos se deben de establecer los procedimientos para la afiliación individual, personal, libre y pacífica de sus miembros. Es decir, que pues en los estatutos se deben de establecer, como ya lo decía, los distintos mecanismos que regulan o que resultan aplicables al interior de los partidos políticos, y entre ellos, pues podemos citar estos mecanismos que se refieren a los procesos de reclutamiento o de afiliación, para decirlo con mayor propiedad. También en los estatutos deben de quedar plasmados los derechos y obligaciones de los militantes, deben de establecerse las características de la estructura orgánica bajo la cual se va a organizar el partido político, esto que comentábamos, las dirigencias, los órganos desconcentrados en el ámbito territorial, etcétera. También en los estatutos se deben de contener las normas y procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos internos, es decir, se deben de establecer las reglas para justamente renovar las dirigencias de los partidos políticos. O sea, los partidos políticos no solamente deben de ser útiles a la democracia hacia el exterior, sino también los partidos políticos deben de ser democráticos hacia el interior. También en los estatutos se deben de establecer las normas y procedimientos democráticos para la postulación de sus candidatos, es decir, que se deben de establecer las reglas generales para el desarrollo de los mecanismos de selección de candidatos, es decir, de los procedimientos internos de selección que se llevan a cabo en los partidos políticos. Y también, por último, tenemos, bueno, por último de este catálogo que tenemos en la lámina, la obligación de presentar una plataforma electoral para cada elección en que participe. De hecho, pues bueno, sabemos que en cada elección los partidos políticos están obligados a presentar, a registrar su plataforma electoral ante la autoridad correspondiente. En el ámbito de las entidades federativas, ante el OCLE; en el ámbito federal, ante el Instituto Nacional Electoral. Tenemos aquí una intervención de Rosa Estela Gutiérrez, quien pregunta qué sanción aplica cuando afilian sin consentimiento a las ciudadanas y ciudadanos. Pues en realidad, digamos que no hay una sanción específica aplicable. O sea, como sabemos, en la legislación se establece un catálogo de sanciones. Ese catálogo de sanciones, pues, puede ser aplicable a criterio de la autoridad electoral, por parte del INE o por parte del Tribunal Electoral, atendiendo a las características concretas del caso, ¿no? O sea, me refiero a que no hay una sanción específica para una sanción, para una conducta infractora. Es decir, en la ley no se dice al partido político que afilie a ciudadanos sin su consentimiento le va a corresponder esta sanción. No hay esa correspondencia tal cual. Más bien, la autoridad tiene que ver justamente en qué medida se violentó, por ejemplo, esta disposición de afiliar libremente a las y los ciudadanos. ¿Cuáles son esas características particulares del caso? Pues, por ejemplo, el número de afiliados, las condiciones de modo, tiempo y lugar, es decir, qué mecanismo, qué estrategia llevó a cabo el partido político, si hubo vulneración, por ejemplo, de datos personales, un mal uso del padrón electoral o de la lista nominal, etcétera. O sea, todos estos elementos
que distingan al caso en concreto, tienen que ser tomados en consideración por la autoridad para valorar la gravedad de la falta y entonces imponer la sanción correspondiente, ¿no? O sea, una sanción que puede ser una amonestación pública, una multa, o pues si es una sanción sumamente grave, pues a lo mejor pudiera plantearse incluso la cancelación del registro como partido. O sea, no lo sé. Reitero, todo depende de las características del caso concreto, de la valoración que haga la autoridad sobre la gravedad de la falta y en función de eso, pues imponer la sanción correspondiente del catálogo contenido en la ley, ¿no? Entonces, pues reitero, hay muchas variables de por medio como para que la autoridad resuelva qué sanción corresponde a qué conducta infractora en particular, ¿no? Bueno, a continuación se complementa este catálogo con los incisos H al K y se establece en el inciso H justamente la obligación de los candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la campaña electoral. En el inciso I, que los tipos y reglas de financiamiento privado, o mejor dicho, que los estatutos deben de establecer los tipos y reglas de financiamiento privado a los que recurrirán los partidos políticos. Este aspecto es importante porque recordemos que el sistema de partidos políticos ha adoptado, de acuerdo a lo que establece la Constitución y la legislación correspondiente, el financiamiento el modelo de financiamiento público por encima del financiamiento privado, pero no está vedada la posibilidad de que particulares hagan aportaciones a los partidos políticos en funciones ordinarias o bien en el marco de las campañas electorales. No está cancelada enteramente la posibilidad de que haya fuentes externas al financiamiento público. Sin embargo, sí es claro que nuestro modelo privilegia el financiamiento público por encima del privado. Por lo tanto, la propia legislación establece límites a los montos, a las contribuciones, a las aportaciones que hagan los particulares a los partidos políticos y también establece modalidades para ello. Por ejemplo, están prohibidas las donaciones de joyas, si no me equivoco, para el caso de los candidatos independientes, por ejemplo. No están permitidas las donaciones anónimas, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, hay muchas modalidades que están establecidas en la ley a través de las cuales sí se permite el financiamiento privado. Pero, reitero, el sistema está diseñado para hacer prevalecer el financiamiento público y, por lo tanto, el financiamiento privado tiene que sujetarse a reglas muy específicas contenidas en la legislación y, sobre todo, en el reglamento de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Bueno, tenemos por último el inciso J y el inciso K. El primero se refiere a que en los estatutos se deben establecer las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos alternativos de solución de controversias internas. Perdón. Este aspecto es sumamente importante porque de lo que nos habla es de que los partidos políticos deben de tener instancias a su interior que permitan resolver las problemáticas que se presenten en el ámbito justamente de la vida interna de los partidos políticos. Por ejemplo, problemáticas entre militantes y dirigentes, problemáticas entre los propios militantes, problemáticas derivadas de los procesos de selección de candidaturas, etcétera. En primera instancia, las y los militantes deben acudir ante estas autoridades internas de los partidos políticos. Claro, si no se considera que la resolución adoptada por la autoridad interna satisface las pretensiones de alguna de las partes, pues se puede escalar, ¿no? Se puede llevar la justicia intrapartidaria al ámbito de la justicia electoral, es decir, al ámbito de competencia de los tribunales electorales. Esta posibilidad también ha resultado controversial en muchas ocasiones porque algunas decisiones adoptadas por el Tribunal Electoral o los tribunales electorales se considera que vulneran la autonomía
la capacidad o las facultades de autodeterminación de los partidos políticos. Pero, bueno, reitero, las sentencias están ahí, ustedes pueden analizarlas y tener su opinión. La mía me parece que estriba en que los partidos políticos, por supuesto, son independientes, autónomos y tal, pero hay ciertas cuestiones que pues no pueden pasarse por alto, ¿no? Es como en el caso de de los pueblos y comunidades indígenas cuando se vulneran derechos de las mujeres. O sea, por muy histórica y milenaria que sea una tradición de elegir a representantes populares únicamente varones, bueno, pues me parece que en la actualidad resulta pues anacrónico el hecho de que se excluya a las mujeres en la postulación de cargos de representación popular al interior de las comunidades indígenas. Entonces, ese tipo de cuestiones resultan inaceptables hoy en día. Reitero, esto salvo la mejor opinión de todas y todos ustedes. Bueno, ¿esto por qué lo comento? Pues porque igualmente al interior de los partidos políticos, por muy autónomos y muy autodeterminantes que sean, pues hay cosas que resultan inaceptables y por lo tanto, pues se justifica la intervención de una autoridad externa. En todos los casos, cuando se resuelven asuntos de la vida interna de los partidos políticos, el tribunal o los tribunales electorales, pero en particular hablo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en todos los casos hace patente que la decisión que se adopta es a la luz de un criterio de mínima intervención. Es decir, que el criterio que se adopta para una decisión adoptada por el tribunal para resolver una problemática concreta, se guía justamente por el principio de mínima intervención. Es decir, que la participación que tiene el tribunal es solamente para resolver un aspecto muy particular, una problemática muy específica de todo el universo de la vida interna de los partidos políticos. Reitero, la mejor opinión la tienen ustedes, pero a mí me parece que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido consistente en todos los casos en los que discute y resuelve asuntos de la vida interna de los partidos políticos, al hacer patente este criterio de mínima intervención en la autonomía y en la vida interna de los partidos políticos. Y bueno, por último, tenemos las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas. Bueno, como sabemos, un principio del derecho es que no hay pena sin ley y por lo tanto las conductas infractoras y el catálogo de sanciones a los cuales se pueden hacer acreedores las y los militantes deben de estar planteados en los estatutos del partido político. Esto, pues, para evitar que se presente una controversia en donde se busque atribuir una responsabilidad a un militante o un dirigente cuando no hay un asidero jurídico, ¿no? O sea, una conducta infractora que no está planteada en el estatuto, ¿no? O bien que se busque imponer una sanción desproporcionada que igualmente no tiene un asidero en el estatuto, ¿no? Entonces, tanto las conductas infractoras como las infracciones deben de estar planteadas en los estatutos. Claro, en términos generales, no podemos llegar a este nivel de especificidad que les decía yo hace rato. O sea, si un militante hace una donación indebida al partido, le va a corresponder esta sanción. No hay ese nivel de especificidad, pero sí debemos de tener un catálogo de conductas infractoras y un catálogo de sanciones para que la autoridad correspondiente pues haga un match justamente entre los dos elementos o entre las dos condiciones, la infracción y la sanción que le corresponde. Bueno, tenemos por aquí una intervención a cargo de Silvia, quien pregunta si, en mi opinión y experiencia, qué tan confiable es el respeto de los límites de aportaciones de particulares al financiamiento privado. Bueno, pues es todo un tema porque los temas de fiscalización son sumamente complejos, sobre todo porque, pues a final de cuentas, el trabajo de fiscalización se hace a partir de los informes que presentan los propios partidos políticos, ¿no? Claro, se parte del principio de buena fe y también se parte del principio de legalidad, a razón de que los partidos políticos se supone que tienen que cumplir con las reglas establecidas en la legislación. Pero pues sabemos que en la práctica
no siempre esto es así, ¿no? Claro, también la autoridad electoral puede hacer algunas funciones de tipo oficioso que le permiten hacerse de más elementos para integrar los informes correspondientes y después las autoridades pues impondrán las sanciones igualmente correspondientes en caso de que se identifiquen conductas infractoras, ¿no? Pero en realidad el trabajo de fiscalización es un tanto complejo. Me parece que en muchas ocasiones se queda corto, no porque la autoridad electoral haga mal su trabajo, es decir, la unidad técnica de fiscalización no creo que haga mal su trabajo. El asunto es que el cúmulo de información, los medios para obtenerla y las malas prácticas electorales dificultan mucho estas funciones de fiscalización. Y creo que uno de los principales talones de Aquiles del modelo de fiscalización se refiere al efectivo, ¿no? A seguirle el rastro al cash, al efectivo, pues resulta sumamente complicado. Ahorita tenemos, ahorita que utilicé esta expresión del cash, tenemos esta polémica que se ha generado en torno a esta obra, que se intitula El Rey del Cash, ¿no? Y que hace una vinculación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, un libro que ha generado mucha polémica y que se plantea justamente, o que cuestiona justamente el hecho de que el presidente y su movimiento se haya sostenido durante mucho tiempo a través de flujos de dinero en efectivo, que es difícil de rastrear. No es un tema que está generando mucha polémica, que involucra a la principal figura política del país, que es el presidente de la República, pero que creo yo, y sin haber leído el libro, creo que es difícil de comprobar, porque sea cierto o no, o sea parcialmente cierto, lo que resulta claro a todas luces es que el rastreo del dinero en efectivo es sumamente complicado, ¿no? Porque pues, justamente no hay comprobantes, no hay rastros de transferencias electrónicas, en fin, o sea, es sumamente difícil de identificar el flujo de dinero en efectivo. Y yo creo que ese es el principal talón de Aquiles del sistema de fiscalización en nuestro país. Habrá que pensar pues en nuevos esquemas como para pues identificar malas prácticas electorales o incluso delitos electorales asociados con el flujo de dinero en efectivo. Pero bueno, pues es una labor sumamente complicada. Yo creo que todavía nos vamos a tardar un poco en ello y bueno, pues esto no lo planteo en términos de resignación o de desánimo, pero siendo realistas, creo que pues todavía nos vamos a tardar un tanto en afinar esos aspectos del modelo de fiscalización. Entonces, bueno, para responder a la pregunta concreta, creo que podemos confiar muy ampliamente, yo me atrevería a decir que al 100% en las actividades que realiza la autoridad fiscalizadora del INE, pero con los medios y con los elementos que tiene a su alcance. Pero pues hay muchas cuestiones que escapan de ese control. Entonces, pues bueno, es lo que podría comentar al respecto, Silvia. Bueno, vamos a avanzar un poco en estas últimas láminas, considerando que ya nos quedan solamente 15 minutos, un poquito menos, para referirnos a estas cuestiones que se refieren a los derechos de los partidos políticos y sobre todo a los derechos de la militancia a la luz de lo que dispone la legislación electoral sobre los asuntos internos de los partidos políticos. Básicamente estas dos láminas las voy a leer para después referirnos a los casos concretos y así tener oportunidad de concluir la revisión de todos los contenidos que había dispuesto para estas dos sesiones y no pasarnos del tiempo. Bueno, entonces, en este artículo 23.1 de la Ley General de Partidos Políticos se establecen lo que pudiésemos considerar como derechos de los partidos políticos, aunque la propia expresión de los derechos de partidos también genera cierta controversia, ¿no? Porque pues, los derechos asisten a las personas, a los partidos, pues a lo mejor pudiésemos considerar que les asisten ciertas libertades o prerrogativas, para decirlo en un lenguaje
técnico más preciso. Pero bueno, sean derechos, prerrogativas, libertades, como lo queramos denominar, estos se reconocen, bueno, por supuesto, en varias partes de varias porciones normativas de la ley, pero en particular nos referimos a estas contenidas en el artículo 23.1 y que se refieren a, en específico, el inciso C, E y E sobre la vida interna de los partidos políticos. En el inciso E tenemos que es un derecho del partido gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su organización interior y los procedimientos correspondientes, es decir, el derecho de autonomía y autorregulación. En el inciso E tenemos la organización de procesos internos para seleccionar y postular candidaturas en las elecciones, garantizando la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones. Es decir, que derivado de esta autonomía y autoorganización de los partidos, están en posibilidades de definir los mecanismos de designación o de selección de candidaturas, aunque se tiene que tomar en consideración el principio constitucional de paridad, de igualdad entre hombres y mujeres. Y por último, tenemos como parte del catálogo de derechos de partidos el acceder a la defensa de sus intereses legítimos dentro del sistema de justicia electoral. Es decir, que se reconoce como una prerrogativa de los partidos políticos la posibilidad de acudir ante instancias de justicia electoral, ante los tribunales electorales, bien sea para defender sus derechos, sus prerrogativas, o bien para resolver problemáticas que se generan al interior del propio partido político. Ahora, hablando justamente de asuntos internos de los partidos políticos, tenemos que en el artículo 34, en el numeral 1, se señala que los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento con base en las disposiciones previstas en la Constitución, en la ley y en el respectivo estatuto y los reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. Es decir, que por los órganos internos, la organización interna de los partidos políticos tiene que estar regulada por todo este marco juris que hemos comentado. La Constitución, ahora los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, la legislación que emana de la Constitución y, por supuesto, los estatutos y también los reglamentos que emanan de los estatutos de los partidos políticos. Bueno, ¿cuáles son algunos de los asuntos internos de los partidos políticos que están regulados por todos estos instrumentos? La elaboración y modificación de sus documentos básicos, es decir, que en todos estos documentos se reconoce la posibilidad, como ya lo hemos visto, de que los propios partidos políticos definan los marcos normativos al interior de los mismos. Los marcos normativos aplicables al interior de los partidos políticos que se refieren a su programa de acción, la declaración de principios, pero fundamentalmente a los estatutos. También tenemos como un segundo elemento que forma parte de los asuntos internos de los partidos, la determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación. Es decir, los esquemas de reclutamiento al interior de los partidos políticos, los esquemas que permiten sumar más afiliados al propio partido político. También tenemos como parte de los asuntos internos lo referente a la elección de los integrantes de sus órganos internos, es decir, de las dirigencias partidistas, los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos, algo que ya hemos comentado, los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales, es decir, las asambleas a través de las cuales o a partir de las cuales se definen las plataformas electorales que serán apoyadas por los partidos políticos en el marco de los procesos electorales y en específico durante las campañas electorales. Y por último, la emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. Bueno, para ir cerrando la exposición, considerando que nos quedan 10 minutos, quisiera compartirles estas infografías que retomé del blog del magistrado Felipe de la Mata Pizaña y que nos dan cuenta de algunos asuntos, pues creo muy ilustrativos sobre la vida interna de los partidos políticos y que se relacionan con el tema central de este módulo, que es el derecho de asociación. Bueno, vamos a comenzar por este sub-JDC 2019. La ventaja de las infografías es que podemos conocer la información más importante de un asunto de manera gráfica y puntual,
pues a través justamente de estos formatos. Entonces, tenemos que en este sub JDC 82-2019, lo que pasó fue que un militante de un partido político renunció a su afiliación durante la etapa de sustanciación de una queja instaurada en su contra por presuntamente haber apoyado a un partido diverso en elecciones locales. En la resolución, el órgano de justicia intrapartidista determinó esto que vamos a revisar a continuación. Bueno, lo que estamos hablando es de que un militante de un partido político se le acusó por parte del partido político de haber apoyado a un partido distinto. Por lo tanto, pues violentaba los propios estatutos del partido político y de alguna manera también esta disposición que revisábamos hace rato de la ley general, ¿no? O sea, se establece como una obligación de los militantes, pues apoyar las plataformas de los partidos políticos a los cuales pertenece. Entonces, en este caso apoyó una propuesta distinta, la militancia lo expulsó, pero además, la militancia no lo expulsó, él decidió renunciar cuando supo que se había instaurado este procedimiento justamente para expulsarlo, pero además el partido político en esta determinación consideró lo siguiente. Decidió sobreseer la queja porque el actor ya había renunciado a su militancia, pero además declaró al actor como persona non grata en el partido y lo incluyó en una lista de personas que en el futuro no podían incorporarse al partido político. Bueno, el militante en cuestión acudió ante la Sala Superior del Tribunal Electoral por considerar que se había adoptado una determinación desproporcionada, ¿no? Que había sido una decisión incorrecta la adoptada por el órgano de justicia intrapartidista. ¿Y qué fue lo que resolvió la Sala Superior? Bueno, consideró que la resolución era incongruente porque ante el sobreseimiento de la queja contra el actor se puso fin a ese procedimiento. Por lo tanto, no debió haber entrado al fondo del asunto y no debió haber analizado las conductas imputadas al actor, por lo que fue incorrecto que se declarara persona non grata y se ordenara que en un futuro no pudiera afiliarse al partido político. La resolución se encuentra indebidamente fundada y motivada porque su normatividad no prevé una sanción o una determinación en el sentido de declarar a una persona non grata en el partido e impedirle su reafiliación. Es decir, que en opinión de la Sala Superior, si se sobreseyó el asunto, pues no tenía por qué el partido político haber entrado a la discusión del fondo. Eso en un primer lugar. Y en un segundo lugar, bueno, como ya lo habíamos comentado, no puede haber pena sin ley. En este caso, por plantearlo en términos muy coloquiales, el partido político se estaba inventando una sanción consistente en declarar non grata a una persona y en negarle su reincorporación al partido político en un futuro. Esta sanción no estaba contenida, no estaba considerada en los estatutos y por lo tanto, pues pudiera ser que se considerara, como lo comento utilizando una expresión coloquial, como una sanción que se sacó de la manga la instancia de justicia intrapartidista. Por lo tanto, bueno, pues la Sala Superior consideró conveniente revocar la determinación adoptada por la instancia de justicia intrapartidista. Y bueno, rápidamente, ya no nos va a dar tiempo de revisar los otros dos asuntos, pero rápidamente hago mención de este SUB-RAP 147-2019 y su acumulado, el SUB-JDC 1797-2019. ¿Qué fue lo que pasó acá? Una asociación civil presentó al INE su solicitud para constituirse como partido político nacional. No, déjenme ver, creo que por aquí tenía otra que resulte de mayor interés para el tema que estamos revisando. Sí, miren, es el SUB-RAP, bueno, ambos son interesantes, pero me voy a referir a el SUB-REP 139-2018. ¿Qué sucedió? 11 ciudadanos denunciaron al Instituto Nacional Electoral que un partido político los afilió como militantes sin que ellos lo hubieran solicitado. Es decir, que se violentó esto que hemos revisado sobre la afiliación libre, ¿no? En consecuencia, el INE investigó lo relativo a la indebida afiliación y al uso indebido de datos personales por parte del partido político denunciado. Como resultado de la investigación, el INE determinó sancionar al partido político por incumplir las disposiciones de libre afiliación, situación que afectó directamente a los 11 ciudadanos denunciantes. En contra de esta resolución, el partido político acudió ante la Sala Superior con la pretensión de que se revocara la determinación adoptada por el INE.
Bueno, ¿qué fue lo que resolvió el INE? Aquí tenemos los 4 puntos, ¿no? Los 11 denunciantes sí estaban registrados como militantes del partido político, es decir, se pudo corroborar que se había llevado a cabo su afiliación. Dentro de la investigación, el partido reconoció expresamente no contar con la documentación soporte de la afiliación voluntaria. Los denunciantes no se afiliaron voluntariamente al partido político, y el INE impuso multas por cada ciudadano indebidamente afiliado, y el total de la sanción por los 11 suma una cantidad de 493,011 pesos con 6 centavos, ¿no? Esto fue lo que determinó el INE. Aquí hay que tomar en consideración este aspecto, ¿no? O sea, se pudo corroborar que el partido político afilió a estos 11 ciudadanos, pero no contaba con la documentación soporte, ¿no? Entonces, el partido político no solamente había incurrido en esta vulneración al derecho de asociación al afiliar indebidamente a estos ciudadanos, sino que ni siquiera había integrado la documentación correspondiente. ¿Qué fue lo que resolvió la Sala Superior? Confirmar la resolución impugnada, es decir, la adoptada por el INE, con la cual impuso esta sanción equivalente a casi $500,000. Esto porque el partido político tenía la obligación de probar la militancia correspondiente. Además, el partido político reconoció expresamente que no contaba con la documentación que acredita la voluntad de los ciudadanos para afiliarse. Entonces, bueno, la Sala Superior consideró conveniente confirmar esta resolución adoptada por el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues aquí tenemos este otro asunto, el JRC 29-2019 y su acumulado el 151 2019 también. Rápidamente vamos a revisar los contenidos, igual gracias a la ventaja que nos ofrecen las infografías. Tenemos que lo que sucedió es que un partido político expulsó a diversos militantes, los cuales acudieron a la Sala Superior con la finalidad de que se revocara su expulsión. ¿Qué resolvió la Sala Superior? Estableció criterios de distribución de competencias para conocer sobre la expulsión de los militantes. Bueno, aquí el magistrado de la Mata nos expone sus argumentos para votar a favor de esta determinación de la Sala Superior, y en tal sentido nos señala que él considera que a fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia, se deben de hacer las siguientes precisiones respecto a la distribución de competencia. En primer lugar, que la Sala Superior debe conocer cuando la expulsión o cancelación de la militancia sea de una persona que ostente un cargo de elección popular federal o un cargo partidista nacional. Las salas regionales conocerán cuando la expulsión o cancelación de la militancia sea de una persona que ostente un cargo de elección popular estatal o partidista a nivel local, y los tribunales locales conocerán cuando se controviertan actos de órganos partidistas nacionales o locales que afecten los derechos de una persona que ostente un cargo partidista estatal o municipal. Y esta sentencia puede recurrirse ante las salas regionales. Esto porque, bueno, pues es importante tener en consideración justamente los ámbitos de competencia, tanto de las salas regionales como de la Sala Superior y de los tribunales locales, cuando se controviertan derechos asociados o derechos que asisten a militantes en función de si se trata de un partido político nacional, de un partido político con registro local, o bien de una APN nacional o de una APN local. En función de ello, bueno, pues el ámbito de competencia de las autoridades electorales jurisdiccionales tiene que hacerse patente para que pues no se invada la esfera de competencia por parte de una respecto a la otra, ¿no? Y bueno, tenemos este otro asunto que les había comenzado a señalar. Ya son las 9:01, no nos da tiempo ya de ni siquiera de leerlo con detenimiento, pero de todas formas les reitero que a quien le interese la presentación, pues con todo gusto se la puedo hacer llegar por correo electrónico, para lo cual pues les comparto nuevamente mi correo. Es muy sencillo, rafael.caballero@te de tribunalelectoral.gov.mx. Bueno, ya estamos sobre el tiempo, pero por atención y respeto, pues no quisiera dejar de preguntarles si alguien desea hacer algún comentario final, si alguien tiene alguna intervención de conclusión. Bueno, pues podemos ocupar un par de minutos para escucharlos. Si no hubiera intervenciones, bueno, pues entonces no me resta más que
agradecerles de nueva cuenta su atención, desearles un excelente ombligo de semana, considerando que estamos en miércoles. No sé si vaya a tener la oportunidad de compartir otra sesión con ustedes, pero por lo pronto, con la información que tengo, esta sería la última de mi parte en este diplomado. Pero bueno, como siempre comento, aquí en la Escuela Judicial Electoral, como en Big Brother, las reglas cambian y en función de los ajustes que se vayan haciendo conforme a las actividades que surgen, pues nos pueden asignar nuevas actividades. Entonces, no descarto esa posibilidad de volvérmelos a encontrar en este diplomado. Si ese no fuera el caso, bueno, pues de manera anticipada les auguro mucho éxito. Los conmino a que, las conmino y los conmino a que sigan pues manteniéndose pues atentos y entusiastas en estas actividades del diplomado y cualquier otra que estén llevando a cabo en esta Escuela Judicial Electoral. Bueno, pues por lo pronto me despido, les deseo muy buen día, muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.